Hola, ¿cómo estás? Soy Fabiola Cortés Miranda, soy abogada, soy periodista y soy activista. Vivo en Playa del Carmen, Quintana Roo. Ya hacía varios meses, yo creo que un par de meses que no hacía un video sobre las audiencias que llevamos aquí en este estado. Les voy a presentar un fragmento de una audiencia de revisión de medidas cautelares. No es la audiencia en sí misma, esa se las voy a presentar posteriormente. Fue a solicitud mía como defensora de una persona, un señor de 67 años, que fue acusado de trata de personas. También después les voy a subir el video donde logramos el sobreseimiento. Pero mientras tanto el señor se encontraba en la cárcel. El señor, cuando le ponen las esposas, le generan en el pie una herida, porque el señor es diabético, tiene pie diabético. Esa herida, en cuestión de 15 días aproximadamente, se le agrava de una forma muy seria que compromete incluso su salud estando dentro de la prisión. Entonces nosotros solicitamos la audiencia de cambio de medida cautelar. En principio solicitamos la excarcelación del señor para que un médico, un perito forense, pudiera estar mientras le realizaban unos estudios en un hospital privado de Cancún y posteriormente con ello hacer la pericial. Aquí, pues, ¿qué pasó? Varias cosas. Solicité la audiencia y en el Poder Judicial de Quintana Roo no la fijaron dentro de las 48 horas siguientes, como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la fijaron días después, pero el día de la celebración de la audiencia, el señor no pudo acudir porque, es decir, la persona privada de su libertad no pudo acudir porque la noche anterior lo habían tenido que trasladar precisamente de urgencias a el Hospital General de Cancún. Entonces esta audiencia inicia de esa manera, en el que el juez pues dice no se dan las condiciones porque ustedes recordarán que el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que para que se lleve a cabo la audiencia se citarán a todos los intervinientes y en este caso pues claro que la persona privada de la libertad o la persona a la que se le impuso la medida cautelar, que no puede ser precisamente la prisión, tiene que estar. Entonces, iban a cerrar la audiencia y antes de que la cerraran, solicité el uso de la voz y requerí que se llevara a cabo la audiencia. Ustedes dirán, pues sí, ¿cómo? Si el Código Nacional dice que se citará a todos los intervinientes. Sí, se citará, pero tampoco dice que no se podrá llevar sin la presencia de alguno de ellos. Y en este caso estábamos hablando de la persona procesada, del imputado. Entonces, si la medida cautelar se estaba pidiendo, perdón, si el cambio de medida cautelar se estaba pidiendo precisamente para que no continuara en prisión por su delicado estado de salud, pues era irrelevante que el señor estuviera o no estuviera en la audiencia, es decir, como defensora quien estaba tutelando sus derechos, pues era la de la voz. Entonces lo argumenté con fundamento en el artículo 17, párrafo tercero, eh, prescindir de los formulismos procedimentales. Y lo más importante en esto es que prevalezcan los derechos humanos sobre esos formulismos procedimentales, que en este caso era el derecho humano a la salud y a la integridad física, porque el señor, derivado de esa lesión que le avanzó en un tiempo pues muy rápido, 15 días, pues estaba en riesgo de perder el pie y de que esa herida se le convirtiera en una infección generalizada, una sepsis, y pues prácticamente estaba en riesgo su vida, que muriera, y eso puede suceder, una sepsis, pues sucede en horas, ¿no? Y muy difícil controlarla y pararla, y menos aún en las condiciones carcelarias. Ustedes van a ver entonces esta parte donde el juez dice que no se va a llevar la audiencia
y posteriormente pido la palabra, intervengo, se lleva a cabo. Ahí hay como una cierta oposición del fiscal, de la asesora jurídica. Acuérdense que el delito es trata de personas. Fue pues una visita a un bar de estos que hace la Fiscalía de Quintana Roo, que ha estado haciendo muchos cateos y pues bueno, resultó ilegal, por lo cual logramos el sobreseimiento. Entonces, bueno, aquí vamos a ver esa parte de cómo cuando iban a cerrar la audiencia, pido la palabra y se lleva a cabo la audiencia. También van a ver cómo la fiscalía se opone a la presentación del perito como medio de prueba. O sea, la fiscalía decía no, que lo exponga como un dato de prueba, pero acuérdense que el artículo 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se confirme, modifique, revoque la medida cautelar. Entonces, los fiscales pues argumentaban que que no habían variado de manera objetiva las condiciones y en esto pues hay que ser también muy observadores de nuestros casos porque el cambio objetivo de las condiciones que se dieron para imponer una medida cautelar pueden ser infinitos, ¿no? Como el estado de salud de la persona. O sea, no cambió otra cosa, no cambió la cuestión de las víctimas, no, o sea, el estado de salud de la persona. Entonces, la oposición después de la fiscalía en este asunto fue que el señor perito, el médico forense, no se había presentado ante el juzgado para protestar el cargo, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo dije, ¿y eso dónde viene, no? O sea, ¿dónde del Código Nacional de Procedimientos Penales viene que tiene que ser así? Entonces, pues bueno, la fiscalía se enredó, citó varios artículos que no tenían prácticamente nada que ver y pues efectivamente pudimos presentar al perito. Acuérdense que esto es un sistema desformalizado. Desformalizado no quiere decir falto de reglas, pero sí tenemos que ser muy precisos y el Código Nacional de Procedimientos Penales pues no lo es, ¿no? Porque no puede además ocuparse de todos los casos, pero ahí entra la interpretación armónica del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Constitución, de los tratados internacionales, de las jurisprudencias, etcétera. Entonces, bueno, van a ver este pequeño video y en uno próximo les voy a presentar la audiencia del debate propiamente de la pericial médica. Espero que les sirva de algo este video. Encontrarnos en la fecha y hora señalada por el auxiliar de sala para efecto de llevar a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares, lo anterior a la carpeta administrativa ya anunciada, por lo que a fin de verificar las condiciones de validez, ¿quién comparece por la Fiscalía? Buenas tardes, buenos días, su señoría. Comparece ante usted el licenciado Giovanni. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes a todos. Soy la licenciada Yesenia García. Bien, gracias. Por la asesoría jurídica, Buenas tardes, señoría. Comparece la licenciada Iscaret por la jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado. Asimismo, señoría, hago mención que esta es mi primera intervención. ¿Es cuánto? bien, gracias. Por la defensa, Fabiola Cortés Miranda, número de cédula 9904149. Acompaña también el licenciado. prenda su micrófono, por favor. Gracias. Sí, buena tarde. Comparece el Buenas licenciado tardes. Jordi Iván Morales Montoya con número de cédula profesional 12608836. Bien, gracias. Bien, en el recuadro donde aparece doctor Jorge García, se individualiza, por favor. Bien, habiendo verificado las condiciones de validez, se advierte la inconexión del señor Guillermo. No obstante, se declara la
Por lo que, primeramente, a fin de verificar el derecho de las partes, ha anunciado la asesora jurídica pública hacer su primera intervención, por lo que en tal sentido se procede a su designación de manera oficiosa. Acepta y protesta el cargo que le es conferido. Acepta y se protesta el cargo conferido. Bien, gracias. Se tienen por satisfechos los requisitos en los artículos 108, 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las obligaciones inherentes al cargo que le acaba de ser conferido. Hecho lo anterior, nos hemos quedado la persona que se encuentra conectada con el nombre de doctor García. Se individualiza, por favor. Defensa. Sí, señor juez. La incomparecencia del señor Guillermo se debe precisamente a que fue hospitalizado ayer en la noche, se le trató tal. Conozco cuáles son las reglas para solicitar el cambio de medida cautelar, conozco las normas. Sin embargo, pues si no solicitamos cuestiones diversas a lo que está en la ley, claro, con fundamento, pues no avanzaremos tampoco en las posibilidades que se pudieran obtener en situaciones diversas. Yo le solicitaría que sí se llevara esta audiencia, con fundamento en el artículo 17 constitucional, párrafo tercero, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso, pues se debe prescindir de los formalismos procedimentales y privilegiar la solución del conflicto. Esta audiencia se solicitó precisamente, la solicitó esta defensa, porque el señor Guillermo se encuentra en una situación médica muy delicada. Esta audiencia, como usted bien recordará, porque interpuse el recurso correspondiente, se había fijado para el 4 de marzo pasado. Se difirió o se canceló para fecha y la salud del señor Guillermo se ha agravado. Entonces, le solicito que se lleve a cabo esta audiencia. ¿Por qué? Si bien es cierto, se requiere la presencia o se dice que deben estar en esta audiencia, pues también es cierto que tenemos que atender a que, pues a las reglas generales del derecho o a los principios generales del derecho. El Código Nacional de Procedimientos evidentemente no puede contemplar todos los supuestos ni todas las posibilidades y podemos pensar que nos encontramos ante una laguna jurídica. ¿Por qué? Pues porque si el señor Guillermo está en el hospital, resultaría verdaderamente un absurdo que tuviera que ser regresado al centro de reinserción social para que después pudiéramos solicitar una medida, un cambio de medida cautelar o una revisión de medida cautelar, cuando precisamente se está solicitando porque su salud está en grave riesgo. En ese sentido, pues yo señalo eso, que puede tratarse de una laguna jurídica, que apelando a los principios generales del derecho, pues nadie está obligado a lo imposible, no podemos traer aquí al señor Guillermo, no se encuentra hospitalizado, se encuentra en una situación delicada, y también como parte de esas reglas, esos principios generales del derecho, pues resultaría inadmisible una interpretación diversa a lo que se está pidiendo, que pudiera resultar absurda, ¿no? Como eso que le digo, vamos a regresar al señor Guillermo para que posteriormente se pueda volver a solicitar esta audiencia y se pueda volver a conectar, cuando pues, y se va a alegar evidentemente es en beneficio del señor Guillermo. Están las otras partes en esta causa penal, por lo cual yo le solicitaría que sí se llevara a cabo esta audiencia por lo ya expuesto. Bien, gracias. Fiscalía. Señoría, que conforme a derecho resuelve usted lo conducente. ¿Es cuánto, señoría? Asesoría jurídica. Sí, señoría, que se resuelva conforme a derecho.
Fiscal, concretamente, ¿se opone o no a la solicitud planteada por parte de la defensa en esta audiencia? Señoría, como ya establecimos, es conforme a derecho que se resuelva toda vez que ya están reunidas las partes. ¿Es cuánto, señoría? ¿Está usted conforme que se desahogue la audiencia, fiscal? Permítame, su señoría. Señoría, de acuerdo al Código Nacional, debemos de estar todos los sujetos procesales reunidos para el efecto de llevar a cabo la audiencia. Así que lo reiteramos esta representación social, que conforme a derecho usted resuelva lo conducente. De nueva cuenta, fiscal, usted acaba de denunciar que se resuelva conforme a derecho. Usted es un representante social en términos del artículo 21 de la Constitución Federal. La defensora particular en esta audiencia señaló lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a decir de que la ausencia de la persona sujeta a una medida cautelar, como lo es el señor Guillermo, podría significar su ausencia en lo que se resuelva en esta audiencia. Usted está únicamente diciendo se resuelva conforme a derecho. Recordando que este sistema impera la contradicción y la inmediación en todo el corte adversarial de estas audiencias, por lo que concretamente es su intención que se desahogue la audiencia tal y como lo ha solicitado la defensa, atendiendo al estado de salud que pudiera tener lugar el señor Guillermo Montes Ramírez, fiscal. Tiene entendido, su señoría. No le escuché, fiscal. Permítame, su señoría, ahorita le respondo. La pregunta es concreta, fiscal. Su señoría, por parte de esta representación social no hay oposición en cuanto se desahogue. En la Bien. audiencia ha manifestado la defensa. Bien, gracias. No hay oposición por la fiscalía. Bien. Asesoría jurídica. Sí, señoría, no hay ninguna oposición en que se pueda desahogar la misma audiencia, dado que ya hizo referencia a la defensa de que el señor se encuentra hospitalizado. Lo único sería verificar la información, dado que el acta mínima había hecho referencia a que únicamente se estaba en espera de que pudiera conectar el cerezo al hoy investigado, por lo cual se solicitaría nada más confirmar esa información, que el mismo se encuentra hospitalizado, en qué lugar, para que podamos celebrar la audiencia y quede todo grabado en audio y video para preservar los principios del Código Nacional. ¿Es cuánto, señoría? Bien, gracias. Bien, defensa, mantiene su postura. Sí, y contestando a la asesora jurídica, el señor Guillermo fue trasladado la noche de ayer de urgencias. Tenemos conocimiento de ello porque la hija del señor Guillermo ya esta mañana acudió con la intención de que se le autorizara el ingreso a un médico al penal. Sin embargo, al llegar al lugar fue hecho de su conocimiento que había sido trasladado la noche anterior. Y por medios extraoficiales confirmado esto con el director del hospital, Jesús Comate. Bien, gracias. Habiendo escuchado a los intervinientes y fijada la postura de cada uno de ellos, a decir, al ser concordantes, porque se entendería entonces resolver esto por la vía incidental ante la inasistencia de la persona en calidad de investigada, Guillermo. Esto es por padecimiento médico y se encuentra internado en el Hospital General de esta ciudad de Cancún, Quintana Roo. En efecto, este órgano de control dilató en la apertura de la presente audiencia por 1 hora, dado que el Centro de Reinserción Social no había informado de manera oportuna el traslado del señor Guillermo al centro, bueno, se aclara, al Hospital General Jesús Comate Rodríguez. No obstante, se acaba de confirmar dicha inasistencia que el señor Guillermo en efecto se encuentra internado en el Hospital General, por ello es que no puede conectarlo, no puede prescindir de los medios electrónicos para poder estar presente en toda audiencia, en esta audiencia. En efecto, uno de los derechos que tiene toda persona investigada o sujeta a un proceso penal es el principio de inmediación, encontrarse ante la presencia de un juez y de las partes procesales en términos del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disposiciones que descansan. En efecto, si bien el 17 constitucional establece el acceso a la justicia,
También el artículo 20 de la Constitución establece el debido proceso y sobre todo los derechos de la persona investigada. No obstante, impera el derecho de la salud sobre el derecho de la justicia. Máxime que la Fiscalía y la asesoría jurídica no han tenido posición que se desahogue la audiencia se desarrolle, estando no conectado el señor Guillermo, por lo que en tal sentido se desahogará la presente audiencia aún con la inasistencia de la persona investigada. Se entiende entonces que bajo la más estricta responsabilidad de la defensa particular, velar por los derechos de su representado en esta audiencia, por lo que en tal sentido el derecho del acceso a la salud y a la justicia, máxime que se ha confirmado que el señor, reitero, Guillermo encuentra hospitalizado por padecimiento médico, informado esto por el Centro de Reinserción Social. Por lo que en tal sentido han anunciado la oportunidad de que se desahogue la audiencia, por lo que se le otorga el uso de la voz a la defensa particular en términos del artículo 161 y 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante, defensa. Bien, de acuerdo al artículo 163, ofreceremos esta audiencia como medio de prueba al señor doctor Jorge Luis, aclarar que se le ha corrido el debido traslado de todos los documentos que integran la pericial en medicina que realizó el facultativo al señor Guillermo. Por lo tanto, si no existe inconveniente, pues pasaríamos al desahogo o a la presentación de doctor Luis García Torres como medio de prueba. Fiscalía. Sí, señoría. Su señoría, sí se tiene oposición en cuanto al desahogo de este medio de prueba. Si bien es cierto, la defensa ha referido que por un traslado de un dictamen, eso sí es cierto, pero sin embargo, de acuerdo al desarrollo más a su mejor consideración, señoría, pues debe estar el testigo presente en el juzgado para poder verificar en cuanto a la acreditación y idoneidad de que efectivamente sea médico legista. Entonces, tendría una oposición en cuanto a que sea un desahogo como medio de prueba. Es cuanto. Asesora jurídica. En los mismos términos, señoría. Bien, gracias. Defensa. No escuché el fundamento, no escuché el fundamento de la fiscalía respecto de su Concretamente, alegación. Pues sí, no escuché su... Sí, la escuché fiscal se lo que dijo, opone. pero no escuché en qué fundamenta esa oposición. Nada más dice que porque no fue al juzgado, no se presentó al juzgado el señor perito que está aquí en esta sala. No sé cuál es el fundamento. Bien, gracias. Fiscal, concretamente el fundamento que usted se hace alusión en la defensa. Sí, señoría, referente a como marca primero el artículo 90 en cuanto a la citación, cuando son datos o medios de prueba. En este caso, la defensa está mencionando que quiere que se desahogue como un medio de prueba. Segundo, de acuerdo a los requisitos que marca, no solamente en una cuestión más de revisión de medidas cautelares, como lo marca el artículo 161, 162, 164, referente a este medida cautelar del Código Nacional. De igual manera, obviamente para la acreditación de testigos, como lo ha referido, porque hacer una opinión o un dictamen médico hace referencia a la acreditación, de acuerdo de igual manera a lo que marca los peritajes especiales, ya que como igual se ha mencionado, y al aplicarse como medio de prueba, entrarían las reglas del juicio oral. Esto de igual manera como marca el artículo 373 y 374 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 368 en cuanto a una prueba pericial, 369 del Código Nacional en cuanto al título oficial referente a dicho desahogo. Creo que de igual manera de que marca el artículo 363 en cuanto a una citación de testigos referente a esa competencia, eso se relaciona con el artículo 364 en la comparecencia obligatoria de dichos testigos. Y más aún al ser el tipo de delito en el cual se ha mencionado que es el delito de trata de personas, que es un delito que tiene una ley especial de acuerdo a su carácter. Así como también creo que se ha mencionado de igual manera, como lo marca el artículo 356 y de igual manera el artículo 360, el deber de testificar
referente a este desahogo de dicho testigo. Más que nada, no es que nos opongamos al medio de prueba, sino a la manera de cómo se va a realizar dicho desahogo, referente a la acreditación, a la identificación, al desahogo, desarrollo de este medio de prueba. Más que nada es eso. Ahora, si bien, como se ha mencionado, la defensa por lo traslado de este dictamen médico a favor del señor, eso no es materia referente a decir que no tenemos el traslado. Al contrario, puede ser desahogado como un dato de prueba, sino el desahogo como medio de prueba es que se está mencionando por parte de esta representación social. ¿Es cuánto? Bien, fiscal, concretamente, para no alargar más el debate, en efecto, le asiste la razón a la defensa en el sentido de que el 161 o el 171 respecto a una revisión de medida cautelar o los 163, el ofertamiento de datos o medios de prueba no se advierte como en una etapa de juicio o una etapa de vinculación, que debe de haber el debate en términos del 346 respecto a la idoneidad, pertinencia, utilidad que pudiera tener una pericial. Se entiende que únicamente esto se trata respecto a la medida cautelar, por lo que en tal sentido es el derecho que tiene la defensa o Ok, su señoría. una revisión de medida, el ofertar datos o medios de prueba que puedan arrojar información útil, idónea, pertinente o de cualquier naturaleza para que, si en el caso que hayan variado las condiciones objetivamente, pues habrá lugar a un cambio de medida cautelar, atendiendo también la colisión que pudiera tener el artículo de la Constitución Federal con tratados internacionales o la excepción del 166, por lo que voy a admitir el medio de prueba.